Saludos, videotutorial número 22 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. Empezamos el bloque 2 del curso dedicado al uso de MySQL. Ahora que ya estamos familiarizados con lo básico de PHP, veremos cómo integrar una base de datos en nuestros scripts. Si recuerdas, al principio del curso explicábamos las ventajas que tiene el uso de base de datos frente a archivos planos TXT, por ejemplo. La resumimos de nuevo. En primer lugar, las bases de datos relacionales nos permiten un acceso mucho más rápido a los datos. En segundo lugar, nos permiten hacer mucho más fácilmente peticiones para extraer grupos de datos que cumplen cierto criterio. En tercer lugar, las bases de datos ya incluyen mecanismos autoconstruidos para controlar y encargarse de las entradas sin tener que hacerlo nosotros mismos. Y, en cuarto lugar, cuentan con sistemas de privilegio ya preconstruidos que determinan a qué partes de la base de datos y de qué modo podemos manipular las distintas personas según los privilegios que se le hayan otorgado y que ya tiene el sistema para hacerlo preconstruido la propia base de datos MySQL. Si tuviéramos que resumir esto en términos más concretos, podríamos decir que usar una base de datos relacional nos permite más rápida y fácilmente hacer peticiones sobre el lugar donde se encuentran nuestros clientes, por ejemplo, cuál de nuestros productos se vende mejor o qué tipo de consumidores gastan más. Esta información puede ayudarnos a mejorar el sitio para atraer y mantener más usuarios. La base de datos que vamos a usar en esta sección es MySQL, pero antes de empezar con los usos específicos de MySQL, necesitamos ver algunos conceptos más genéricos sobre bases de datos y nos pararemos en explicar los conceptos y la terminología relacionada con las bases de datos, el diseño de una base de datos y la arquitectura de las bases de datos. Pero, como decíamos, también con este video tutorial iniciamos un nuevo bloque del curso en el que trataremos todo lo relacionado con las bases de datos y vamos a intentar de nuevo que sea una visión tanto clara como rigurosa y en profundidad. Así que a lo largo de todos los videotutoriales de este bloque iremos viendo cómo podemos crear nuestras bases de datos, en el cual cubriremos en detalle la configuración básica que necesitaremos para poder conectar nuestras bases de datos MySQL con la web. Veremos en segundo lugar cómo trabajar con nuestras bases de datos y el modo en que podemos hacer todo tipo de peticiones a las bases de datos, añadiendo, borrando registros o recuperando parte de registros para utilizar la información acumulada. Veremos también cómo podemos utilizar el código PHP para acceder a las bases de datos desde la web. Por lo tanto, que puede que sea la parte clave por la que nos interesa en este curso MySQL, que es la posibilidad de usar esta base de datos dentro de nuestras aplicaciones web mediante el uso de PHP. Así que este acceso a la web será otro de los aspectos fundamentales que veremos en esta parte del curso. Y terminaremos dando algunas indicaciones sobre MySQL avanzado, donde cubriremos algunas de las características avanzadas de esta base de datos relacional que pueden ser útiles cuando desarrollemos aplicaciones basadas en la web y que tienen cada vez más demanda. Pues como decíamos, antes de entrar en MySQL en concreto, vamos a dedicar un tiempo a hablar sobre los conceptos de las bases de datos relacionales en general. Y podemos decir que las bases de datos son en gran medida el tipo que en la actualidad más comúnmente se usa para agrupar grandes cantidades de datos y poder trabajar con ellas.
se basan en el álgebra relacional, que no vamos a ver aquí, pero sí que tenemos que entender los conceptos básicos del funcionamiento de las bases de datos. Y hablar de bases de datos relacionales en gran medida es hablar de tablas, ya que las relaciones que se crean entre los distintos elementos que forman una base de datos se organizan a través de las tablas. Creo que todos tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de una tabla, y cuando hablamos de tablas en la base de datos nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Podemos ver aquí un ejemplo de una tabla que forma parte o puede formar parte de una base de datos que contiene, en este caso, como vemos, nombres, direcciones y ciudades. Una base de datos puede estar formada por muchas tablas que mantienen relaciones entre sí, de ahí el nombre que se le da a este tipo de bases de datos relacional. Veremos los sistemas que utiliza la base de datos para mantener esas relaciones que, como ya muchos de vosotros sabréis, es mediante el uso de las denominadas claves que permiten utilizar en distintas tablas los mismos valores e identificarlos. Cada columna tiene un tipo de datos asociados que se mantiene igual en todos los valores que contenga. Si, por ejemplo, en esta tabla clientes que vemos aquí, cliente ID tiene un tipo de datos numéricos, mientras que las otras tres columnas tienen tipo de dato string, datos de texto. A cada una de las columnas que forma la tabla, cuando hablamos en bases de datos, se les llama también a veces campos o atributos. Puede ser también otras dos formas de denominar a cada una de las columnas. Siguiendo con este ejemplo concreto, que es la mejor manera de entenderlo, las filas podemos ver que en este caso, en esta tabla, lo que hacen es representar en cada una a un cliente diferente. Y por lo tanto, para cada fila nos indica los distintos atributos que aparecen en la columna para cada uno de los clientes. Aquí tenemos un número que lo identifica, cliente ID, el nombre, la dirección y la ciudad. Por lo tanto, el atributo está en la columna y en la fila nos indica cuáles son los atributos, todos los atributos para cada uno, en este caso de los clientes que forman parte de la tabla. Pues después de esta introducción, que me imagino que está entendida perfectamente por todos, lo que es una tabla y esta división en columnas y filas o campos y registros, creo que es muy sencilla de entender, pero un tema muy importante, tampoco nada complicado, pero sí clave para entender el funcionamiento de las bases de datos y de las tablas de las bases de datos, se llama justo así, son las claves, porque necesitamos tener un modo de poder identificar, en este caso a cada cliente, en otro caso sería cada registro, de forma que nos asegure que ese identificador sea único para cada uno de los registros. Aquí cada cliente tiene que tener un valor que lo identifique exclusivamente a él. Podríamos hacerlo con el nombre, pero sabemos que eso es muy poco seguro y que hay determinados nombres. Por ejemplo, si abrimos una lista telefónica y buscamos Julio García en una ciudad un poco grande, nos podemos encontrar un número enorme e incluso nombres que parecen difíciles, seguro que los podemos encontrar repetidos más de una vez. Desde luego, no garantiza un nombre que vaya a aparecer solo una vez. Por lo tanto, no es un identificador único, que es lo que queremos. Podríamos hacerlo uniendo más de uno de los valores que aparecen, más de uno de los campos, y podríamos utilizar, por ejemplo, el nombre y la dirección, con lo cual ya nos aseguraríamos que nos estamos refiriendo a una persona en concreto. Pero esto es muy poco aconsejable. Es más difícil de hacer, suena demasiado legal y sobre todo el principal problema requiere usar más de una de las columnas de la tabla para tener un identificador único. Por eso lo que hemos hecho en este ejemplo y lo que deberíamos hacer en todas las aplicaciones es asignar
un único ID, un identificador de cliente para cada uno. Es el mismo principio que lleva a que, por ejemplo, tengamos un único número de nuestra cuenta bancaria o un único número de carnet de identidad o de miembro de un determinado club. Esto, de este modo, nos permite almacenar los detalles en una base de datos de modo mucho más fácil y seguro. Asignando un número de identificación totalmente artificial que no depende para nada de la persona en concreto, sino el lugar que vaya ocupando. Normalmente, si fuera una tabla real usada en una base de datos, no sería 1,2, sería 00001, 00002 y se iría incrementando, con lo cual nos aseguraría que cualquier registro nuevo que se cree tendrá siempre un identificador que lo individualice y que sea único. Esta columna que vamos a utilizar como identificador dentro de la tabla es la que se conoce en inglés como key, podemos llamarle clave o clave primaria. Esa clave no tendría por qué ser una única columna y podría utilizarse varias, pero se complica mucho y hasta ahora yo no he visto ninguna razón que explique por qué hacerlo o que simplifique nada. Simplemente complica, por lo tanto, el uso de una columna que sea identificador, en este caso cliente ID, es el sistema que se usa pues prácticamente siempre. ¿Por qué son tan importantes estos identificadores? Este identificador 1. Las bases de datos, como decíamos, pues prácticamente siempre consisten en una multitud de tablas, no en una sola. Y se puede usar esa clase como una referencia para crear enlaces, relaciones desde una tabla a otra. Aquí hemos añadido una segunda tabla a la base de datos donde almacenamos los pedidos que han sido hechos por los distintos clientes. Vemos que cada uno de los pedidos ocupa un único registro, igual que aquí eran los clientes, aquí cada pedido ocupa un único registro y para cada pedido le indicamos el ID del cliente, la cantidad y la fecha. Esta tabla de pedidos tiene su propio ID, identificador único, que es pedido ID, y por lo tanto esta es su clave o su clave primaria, su key primaria. Sin embargo, como vemos, también incluimos la columna cliente ID, que lo que nos va a permitir es establecer una relación directa entre las dos tablas. Esta es la clave primaria de la tabla clientes, pero también está aquí. Aquí no es su clave primaria. Cuando hay este tipo de relación, esta se dice que es una clave externa. Por lo tanto, dentro de la tabla pedidos tenemos una clave primaria, única para cada pedido, y para poder relacionarla con otra tabla incluimos también la columna clientes, que en este caso se denomina una clave externa. Foreign key en inglés, que yo creo que la mejor traducción sería clave externa, extranjera, no creo que tuviera mucho sentido. Vemos, por ejemplo, como tenemos un pedido hecho por el cliente con ID 3 y después también los otros datos del pedido, pero a partir del momento en el que tengamos el dato 3, esto nos permitirá acceder a otros datos que están en otra tabla sobre este cliente en concreto. Tendríamos también su nombre, la dirección y la ciudad, con el uso de esta columna con una clave externa para acceder a otra tabla. Podríamos preguntarnos por qué liarnos tanto y simplemente no crear una tabla que tenga más campos, más registros y poner también aquí el pedido, la cantidad y la fecha y solucionado el problema. Veremos cómo esto es muy desaconsejable, provoca muchísimos problemas y la base de datos en su conjunto no podría funcionar. Exploraremos esto más en detalle en unos momentos. Pero antes seguimos con los conceptos clave sobre bases de datos y vamos a pararnos en explicar lo que son los esquemas. Cuando queremos crear una base de datos, que pueden ser muy diferentes entre sí, siempre vamos a querer almacenar un conjunto de datos relacionados entre sí y ver el modo más rápido y claro de acceder a esos datos. Para poder hacerlo es necesario, antes de elaborar la base de datos, hacer un esquema de qué es lo que queremos conseguir. Es muy similar al plano para la construcción de un edificio. Es un proyecto previo que nos permite entender qué es lo que queremos hacer y cómo podemos hacerlo.
Por lo tanto, un esquema debería mostrar las tablas junto con sus columnas, el tipo de datos de las columnas e indicar la clave primaria de cada tabla y también, si las contiene, cualquier clave externa. Un esquema no incluye ningún dato, pero puede ser que queramos hacer que se muestren algunos datos de ejemplo para ver cómo va a ser esa base de datos. El esquema puede mostrarse de distintos modos, podemos hacerlo como si fuera un diagrama o como un formulario de texto similar al que vemos aquí para las dos tablas que creamos hasta ahora. El nombre de la tabla, clientes y pedidos, y aquí los distintos atributos que va a tener la tabla, y si tiene alguno que sea la clave primaria tenemos que indicarlo. Aquí están subrayados, recuerden, la primera era cliente ID y después estos eran los otros campos. Y en el caso de pedidos, pedido ID, que es la clave primaria, y también tiene una clave externa, que en este caso lo señalamos con puntos intermitentes, un subrayado con puntos intermitentes para indicar la diferencia. Se podría hacer de distintos modos. Esto simplemente es un esquema. Hay algunos que están ya más consolidados porque suelen ser los que se utilizan y es mejor utilizar estos sistemas porque nos permiten de algún modo estandarizarlo y entender tanto los que hagamos nosotros como los que haga otra gente. Pero sí es muy importante tener claro que antes de crear una base de datos tenemos que tener un esquema de qué es lo que vamos a crear. Si no, es imposible que una base de datos medianamente compleja se haga sin un proyecto previo. Las claves son las que nos permiten establecer relaciones entre tablas dentro de una base de datos. Por eso, cuando aparece una clave externa en una tabla, la que se denomina también foreign key, significa que existe una relación entre los datos en dos tablas. Por ejemplo, en el enlace de pedidos a clientes, el uso de una clave externa, como decíamos antes, representa una relación entre una fila de la tabla de pedidos y una fila de la tabla de clientes a través del identificador. Como vemos aquí, por ejemplo, el cliente ID 3 nos permite identificar todos los datos, los distintos campos que aparecen, el nombre, la dirección, la ciudad, pero también de otra tabla, el número del pedido, la cantidad y la fecha. Por lo tanto, como vemos, mediante el uso de esta clave externa, permite enlazar los datos de dos tablas y hacer que en una única fila podamos agrupar todos los distintos registros de los campos de la columna. Existen tres tipos básicos de relaciones en una base de datos relacionales y son clasificadas de acuerdo con el número de cosas que hay en cada lado de la relación. Así se puede hablar de relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos y relaciones muchos a muchos. Cuando hablamos de relaciones uno a uno nos referimos a que solo puede corresponderse una cosa con otra. Por ejemplo, si tuviéramos en tablas distintas los nombres y las direcciones de nuestros clientes, sería un ejemplo de una relación uno a uno, ya que cada cliente tiene una única dirección y cada dirección corresponde a un único cliente. En una relación uno a muchos, una fila en una tabla puede estar relacionada con muchas filas de otras tablas. En el ejemplo de clientes y pedidos de nuestra librería, un solo cliente puede hacer muchos pedidos. Por lo tanto, una fila de la tabla clientes se puede corresponder con muchas filas de la tabla pedidos que estarán enlazados, para eso lo utilizamos, mediante el uso de la clave cliente ID. Y por último, en una relación muchos a muchos, muchas filas en una tabla están enlazadas con muchas filas en otra tabla. Por ejemplo, si tenemos dos tablas, una de libros y otra de autores, puede haber un libro que haya sido escrito por varios autores y puede haber autores que hayan escrito varios libros. Este tipo de relaciones, en la mayoría de los casos, exigen una tabla propia. Podríamos tener una tabla libros,
otra tabla autores y una tercera tabla a la que podríamos llamar libros-autores. Y en esa tercera tabla lo que pondríamos sería las claves de libros y de autores como pares de case de claves externas, y así mostrábamos en esa tabla las relaciones cruzadas entre los distintos campos. Por tanto, el primer trabajo en la elaboración de una aplicación web es el diseño de nuestra base de datos. Saber qué tablas usar, saber qué claves usar, saber cuándo necesitamos una nueva tabla o cómo distribuir las claves externas tiene algo de arte. Existe multitud de información teórica sobre el tema, aunque en general debería ser suficiente seguir unos cuantos principios básicos del diseño. Consideremos esto en el contexto de nuestra librería. En primer lugar, y como principio que repito, aprender de las cosas bien hechas, que en el fondo es el espíritu del software libre, que consiste en poner al alcance de todos productos de calidad para que todos puedan introducir modificaciones y mejoras que a su vez pondrán de nuevo al alcance de todos. Por eso creo que no es mala idea, si queremos crear una base de datos para una librería online, estudiar otras bases de datos similares. En segundo lugar, piensa en los objetos del mundo real que queremos organizar en la base de datos. Cuando estamos creando una base de datos, en la mayor parte de las ocasiones, estamos modelando cosas del mundo real y relaciones e información sobre objetos del mundo real. Pueden ser clientes, pueden ser pedidos, pueden ser libros, autores. Y generalmente cada una de estas clases de objetos que queremos incluir en nuestra base de datos debemos de incluirlos en su propia tabla. Así, en nuestro proyecto podemos concentrar en una tabla todos los datos relacionados con los clientes, el nombre, la dirección. En otra tabla hacer lo mismo con los pedidos, la fecha, la cantidad, el total, y en otra hacemos lo mismo con los libros, con el nombre de un autor, un ISBN, un título, un precio. Un tercer aspecto muy importante es evitar almacenar datos redundantes. Antes decíamos que por qué razón no almacenábamos directamente, por ejemplo, una dirección de un cliente en los pedidos. ¿A qué se debe? A que, como decíamos, un mismo cliente puede llevar a cabo muchos pedidos, con lo que tendríamos que escribir para cada uno de los pedidos su dirección. Y de ese modo tendríamos en una tabla muchas veces un mismo dato, en este caso la dirección, lo que da lugar a lo que se conoce como datos redundantes. Esto da lugar a distintos problemas. El primero es que se gasta mucho espacio porque tenemos que almacenar unos mismos detalles una y otra vez, lo cual no tiene sentido y es muy poco práctico. En definitiva, porque vamos a almacenar la dirección de un cliente 10 veces si llega con almacenarlo solo una única vez. El segundo problema que plantea los datos redundantes es que cuando modificamos y actualizamos la tabla podemos también actualizar con ello anomalías. Son situaciones en que al cambiar la base de datos e introducir anomalías entre un dato que en teoría tenía que ser igual puede provocar lo que se conoce como datos inconsistentes. De este modo, al no existir una integridad de los datos, vamos a tener muchas dificultades para poder estar seguros de cuáles son correctos y cuáles incorrectos. Esto generalmente lleva a confusión y a perder información. Los tres tipos de introducir anomalías en las tablas que deberían ser evitados son conocidos como anomalías de modificación, de inserción y de borrado. La propia denominación dice a qué nos referimos, creo que no es necesario ampliar eso. Puede provocar problemas al insertar una dirección que ya estaba antes y ahora insertarla de distinta manera. Puede provocar problemas al modificarla en alguno de los campos donde estuviera esa dirección, o puede provocar problemas al borrarla en determinados campos. En un ejemplo práctico, si tenemos un cliente que se cambia de dirección mientras tiene pedidos pendientes, necesitamos actualizar esa dirección en 3 lugares en lugar de tener que hacerlo en uno, teniendo que hacer 3 veces el mismo trabajo.
Es sencillo pasar por alto este hecho y solo cambiar su dirección en un lugar, lo que lleva a datos inconsistentes. Tendríamos un cliente con distintas direcciones en la base de datos, algo que realmente es una cosa muy mala. Estos son lo que se llaman las anomalías de modificación, porque ocurre cuando estamos intentando modificar la base de datos. Otro ejemplo práctico puede ser que cuando introduzcamos, si seguimos con el ejemplo de las direcciones, en distintos pedidos la dirección, no siempre puede que lo escribamos igual. En un sitio puede ponerse que una persona vive en la calle lo que sea, y en otro caso podemos poner la avenida lo que sea, lo que posteriormente puede que dé también problemas. Otro aspecto al tener en cuenta a la hora de diseñar una base de datos es usar valores de columna atómicos, lo que significa que en cada atributo de cada fila debemos almacenar solo una cosa. Por ejemplo, necesitamos saber qué libros incorpora cada uno de los pedidos. Esto podemos hacerlo de varios modos. Podemos simplemente añadir una nueva columna a la tabla pedidos en la que listemos todos los libros que se ordenan en cada uno de los pedidos, que puede ser uno o más, como vemos en estos ejemplos. Pero esto que se puede hacer no es una buena idea por varias razones. Porque lo que hacemos realmente es anidar una tabla completa dentro de una columna, una tabla que describe los distintos pedidos de libros. Una vez creada una base de datos, si queremos enviar una petición para saber cuántas copias de un determinado libro han sido pedidas, el sistema no puede hacerlo simplemente contando los campos que lo contienen. En su lugar, tendrá que analizar cada valor de todos los atributos para ver si encuentra los que concuerdan. Como realmente lo que necesitamos es una nueva tabla, es lo que debemos de hacer, crear una nueva tabla. Nos sirve de ejemplo para ver cómo nunca debemos de poner más de un valor en cada uno de los campos, de nuestras tablas. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la atomización de los valores. Aquí tenemos esa nueva tabla a la que llamamos, por ejemplo, artículos pedidos, y provee un enlace entre la tabla pedidos y la tabla libros. Aquí tenemos la key, la clave primaria de pedidos, que pedido ID, que aquí será por lo tanto una clave externa, y aquí tenemos la de libros ISBN. Se trata de un tipo de tabla que es común cuando hay una relación muchos a muchos, como explicamos hace un momento, entre dos objetos. En este caso, lo que hacemos es incluir en la tabla pares de claves, como claves externas, e indicar el número de concordancias que hay para las dos claves, aquí en otra columna que llamamos cantidad. Otro aspecto muy importante es el de elegir siempre claves sensibles y únicas. Debemos asegurarnos que las claves que elijamos sean siempre únicas. En el caso de este proyecto de base de datos que estamos creando, hemos puesto una clave especial para clientes, a la que llamamos clientes ID, y otra para órdenes, para pedidos, a la que llamamos pedidos ID. Ya decíamos que esto lo hacíamos porque no hay ninguna garantía de que cualquiera de los valores que va a contener la clave sea un valor único, como puede ser el nombre o la dirección, y por lo tanto creamos un identificador que es un número, lo que nos garantiza que sea único. En el caso de los libros ya usan algo muy similar a esto, que es el ISBN, que es como el carnet de identidad de cada uno de los libros, y por lo tanto no hay posibilidades de confusión, y en este caso podemos utilizar el ISBN como la clave primaria para la tabla libros. Por su parte, en la tabla artículos pedidos que ahora mismo indicábamos, podríamos añadir también una clave, pero no es necesario, ya que aquí siempre tendremos que usar los pares de clave, que hace que sea único, ya que aquí, como vemos, en la tercera señalamos la cantidad, y siempre que haya una coincidencia del pedido ID con un ISBN, ya viene aquí marcada la cantidad. Por lo tanto, este conjunto ya podría servir como la clave de esta tabla y no es necesario crear otra. Para terminar, dos aspectos más que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra base de datos para la web. La primera es pensar en el tipo de peticiones que queremos hacerle a la base de datos. Por ejemplo, cuáles son los libros más vendidos.
nos tenemos que asegurar que la base de datos contiene todos los datos requeridos y que los enlaces apropiados entre las tablas existen para poder responder a las preguntas de forma rápida y correcta. Y por último, evitar diseños con muchos atributos vacíos. Si por ejemplo queremos añadir revisiones de los libros en la base de datos, hay al menos dos modos en que podemos hacerlo. Si podemos incluir comentarios, podríamos hacerlo incluyendo en nuestras tablas dos variantes. El primer modo sería añadir una columna comentarios a la tabla libros. Así, por lo tanto, habría un campo para cada uno de los libros para incluir un comentario. Si no se piensa incluir comentarios para todos los libros, sino solo para algunos de ellos, esto va a hacer que muchos de los campos de comentarios no contengan ningún valor. Cuando un campo no contiene valor, se dice que su valor es un valor nulo. Y tener muchos valores nulos en una base de datos es una mala idea. Gasta espacio de almacenamiento, causa problemas cuando trabajamos con totales o con otras funciones y cualquier trabajo de columnas numéricas. Además, cuando un usuario ve un valor nulo en una tabla, no sabe si es porque ese atributo no tiene importancia o porque hay un error en la base de datos o porque los datos aún no han sido enviados aún. Podemos generalmente evitarnos muchos problemas con muchos valores nulos usando el diseño alternativo que vemos aquí, que consiste en crear una tabla específica para comentario de libros que contenga el ISBN, de nuevo como identificador, y los distintos comentarios. Así solo incluiríamos aquellos libros que tengan incorporado un comentario. Para terminar con este primer video tutorial dedicado a las bases de datos, a MySQL, muy teórico pero necesario, vamos a terminar, decía, con un sumario sobre, en resumen, los dos tipos de tablas fundamentales que vamos a tener que utilizar. Podemos agrupar, por un lado, las que denominamos tablas simples, que describen un objeto del mundo real, los clientes, los libros, y pueden contener también claves para otros objetos simples. Siempre en este caso las relaciones son uno a uno o uno a muchos. Por ejemplo, en el que veíamos la relación entre el cliente y los pedidos. Un cliente puede hacer muchos pedidos, pero cada pedido tiene exclusivamente un cliente. Por lo tanto, es una de esas relaciones que llamamos uno a muchos. Y, en segundo lugar, las tablas que podemos considerar más complejas, que son aquellas que describen relaciones muchos a muchos y que si las vemos en detalle casi siempre hacen referencia a tipos de transacciones que tienen también lugar en la vida real. Por ejemplo, es lo que ocurre con las tablas de pedidos y libros. Un pedido puede incluir distintos libros y un libro puede estar en distintos pedidos. Por lo tanto, en este caso la relación es muchos a muchos y, como decíamos, la mejor solución suele ser crear otra tabla con un par de las claves tanto de pedidos como de libros, lo que nos permite tener un identificador único para todos los que cumplan esas condiciones. Es un tema demasiado teórico, como siempre queda bastante mejor en la práctica y es lo que empezaremos ya a hacer en el próximo video tutorial. Video tutorial que empezaremos viendo cuál es la arquitectura de las bases de datos para la web y a partir de ahí ya empezaremos a trabajar con MySQL. Veremos desde dónde podemos abrir la pantalla para trabajar con MySQL a través de comandos y también, que es lo que vamos a hacer en la mayor parte del curso, cómo podemos hacer lo mismo a través de administradores, en este caso phpMyAdmin, que tienes también instalado si has instalado el App Server como indicábamos al principio del curso. Será en el próximo vídeo tutorial muy pronto y nos pondremos ya directamente a crear y a diseñar, crear y trabajar con bases de datos.